Y parece que ya estamos en vivo. Vamos a checar un poquito aquí en Facebook, si es cierto. A ver. Y bueno, darle la bienvenida a los que se están conectando. Vamos a dar un momentito de tiempo para que vean que estamos aquí. Los vamos a esperar antes de empezar y vamos a checar si está todo bien. Nos van diciendo si se ve, si se escucha, que normalmente, mira, sí, ya escuché mi risa. Sí, ya te estoy viendo por aquí también. Ya Nos sé. vemos. Perfecto, entonces, bueno, aquí muy contenta de darle la bienvenida a Ana Susana Flores, que está aquí con nosotros el día de hoy para platicarnos un poquito de ella, porque en esta página siempre para mí es importante promocionar las personas que están trabajando aquí en Mazatlán, que están aportando, que están inspirando. Entrevisto siempre a muchas mujeres porque quiero que nos conozcamos y a través de esta red que se está formando, sentirnos como más contenidos, más seguros, saber quiénes somos siempre es importante. No es lo mismo vivir en la sociedad o en una comunidad, o sea, que la sociedad realmente se sienta como una comunidad no es tan fácil siempre. Entonces es un poquito, bueno, la idea que nos veamos en la cara, nos escuchemos, todos tenemos muchas cosas que decir y muy interesantes. Entonces, bueno, es una plataforma para que sepan que aquí también ustedes que están escuchando ahorita tienen un espacio si un día quieren promocionarse o hablar de lo que están haciendo o simplemente expresar alguna opinión, está perfecto. Entonces, bueno, Susi, muchas gracias por estar aquí y bienvenida de nuevo. Y bueno, muy contenta porque estamos celebrando el Día de la Tierra. Claro, con todas las implicaciones Claro. que quiere decir esto, ¿verdad? Sabemos que es una celebración amarga también por muchas razones, pero no deja de ser una celebración para mí en el sentido de que en cada momento podemos hacer un cambio, en cada instante podemos sumar a todas las acciones que ya están sucediendo en este momento. Y acabamos de decir, ¿no? Que de repente nos sentimos incapaces de hacerlo, nos sentimos inútiles de repente enfrente a esa majestuosidad y la inmensidad de los problemas de repente nos hacen sentir como muy incapaces, pero justo estás aquí con nosotros para ayudarnos en esto y a no sentirnos así, sino que entre todos realmente podemos lograr muchísimo. Entonces, bueno, ya te voy a dejar hablar para que nos cuentes un poquito de ti, de tu formación, de dónde eres, quién eres, qué haces, etcétera, para luego llegar un poquito más en tema. Muchas gracias. Primero que nada, qué bonita introducción. Yo creo que cualquiera que tenga posibilidad de estar en este espacio se siente muy bien querida desde la invitación y claro, ser parte de este movimiento. También aprovecho que me siento muy orgullosa, ¿no? De poder ser parte de este proyecto que ha sido Alquimia, porque precisamente creo que no hay mejor explicación que eso, ¿no? Tratar de hacer una comunidad y es eso, igual que con todo lo que hacemos, aunque sean pasos chiquitos, pero todo lleva un objetivo y va siendo parte, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y claro, como lo comentábamos, siento que sí es un día en el que obviamente es de celebración porque es que qué mejor celebración que vivir en este maravilloso lugar que es la tierra, ¿no? No importa en qué país vivas, en qué ciudad vivas, la naturaleza nos regala tanto, tanto para nuestras necesidades como cosas que podemos admirar. Entonces es una celebración, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que esa parte amarga la sentimos nosotros mismos como de decir, le estoy fallando a algo, ¿no? Como tanto
me regala, pero realmente siento que le debo un poquito. Entonces creo que de eso va esta plática sobre el Día de la Tierra, de que no necesitamos ser tampoco tan extremistas, tanto de ni no celebrarla, ni ser como súper felices porque se celebra el Día de la Tierra, ¿no? Sino siento que funciona mucho para reflexionar y de decir, ok, amo la tierra, estoy agradecida por lo que me da, y hoy qué puedo hacer, qué puedo hacer un poquito más de mi rutina diaria que me ayude como a sentirme más en paz de que le estoy regresando algo de lo que ella me da. Entonces, bueno, yo soy Ana Susana Flores, y yo soy de formación, soy ingeniera en desarrollo ecológico. Me gradué en el 2015, estudié en La Paz, Baja California Sur. La verdad, un lugar que me enamoró, me robó el corazón completamente. Y yo creo que si hablo de naturaleza, creo que ese lugar es un muy buen ejemplo de lo que es ser bendecido por la naturaleza, ¿no? Bueno, yo nací en Morelia, en Michoacán, pero tengo ya casi 17 años viviendo en Mazatlán. Entonces, básicamente yo me siento más mazatleca que, que de otro lugar. Mazatlán me adoptó. Y bueno, aquí ya tengo, aparte de mi vida casi, después de que me gradué, regresé aquí a trabajar. Ya tengo 4 años aquí de vuelta en Mazatlán. Y me da mucho gusto ver cómo Mazatlán ha cambiado mucho en el sentido de conciencia, de saber de valorar los recursos naturales que tenemos y de que la misma gente, población, va adoptando diferentes hábitos pues para conservar lo que se tiene aquí. Entonces, bueno, ahí creo que lo poco o mucho que yo haya podido aportar en el proyecto que tengo. Mi proyecto se llama Ambientum. Y bueno, es igual, ¿no? Dar un poquito de asesoría, de esa creencia de que todos podemos. No necesitas ser un experto en el tema, no necesitas ir a 1000 cursos para poder aportar ese granito de arena. Y como siempre me gusta decir, la experiencia y el echando a perder se aprende. Entonces, mejor ir tratando y en el momento ir solucionando que esperar a que todo sea perfecto, porque nunca va a llegar todo a ser perfecto. Entonces, pasito a pasito creo que se van logrando mejores cosas que no hacer nada. Sí, tienes toda la razón. A mí me sorprende mucho que personas así como tú, tan jóvenes, tengan las ideas tan claras. Yo creo que esa parte la tenemos que rescatar muchísimo como sociedad, porque escucho de repente mucha nostalgia de cómo eran los tiempos antes y etcétera, etcétera, pero en realidad veo que siempre hay un balance. Quizás ahora la situación no sea de las mejores a nivel ambiental, pero hay mucha más gente que sí se está preocupando de verdad. Por ejemplo, el Día de la Tierra nace hace 51 años, o sea, no es nuevo el problema ambiental, tiene mucho tiempo, claro, pero, o sea, yo tengo 52 y yo nací en esa época y jamás me he preocupado por los problemas ambientales, o sea, no era un tema, ni siquiera se mencionaba, o sea, claro, era diferente la vida, lo que tú quieras, pero aún así me sorprende de que ahorita, si algo podemos rescatar, es justamente ese activismo, ese interés, esa claridad que tienen personas jóvenes como tú. Por ejemplo, ¿tú cómo empezaste? O sea, ¿qué te llevó a decidir estudiar eso? Fíjate que sí fue un tema bastante complicado porque yo durante la secundaria y la prepa, que pues es como que donde más o menos te vas dando cuenta qué materias te llaman la atención, qué es lo que te gustaría dedicarte, yo no encontraba nada que realmente me apasionara. En los test vocacionales me acuerdo que me aparecía mucho comunicación, periodismo, y fíjate, yo, paréntesis un poco, yo en la prepa tenía fama de, a mí no me podían poner enfrente de una exposición, mucho menos a dirigir algo, porque fue de verdad un poco traumante que las ocasiones en las que participaba yo hablando algo, yo era esto, o sea, de temblar de nervios, porque me ponía Claro. muy, muy nerviosa. Entonces, cuando a mí en los test vocacionales me aparecía periodismo, comunicación, yo decía,
Claro que no, o sea, si no soy capaz de sostener un micrófono, ¿cómo voy a dedicar a eso? Y me quedé precisamente un año sabático porque no supe qué estudiar. Mientras todos mis compañeros ya se estaban yendo y todo, yo no sabía qué elegir. Y es cuando a raíz del negocio de mi mamá, que ella se dedica a vender electrodomésticos, empezaba esta cuestión de ahorradores de energía o electrodomésticos verdes. Y así como, o sea, me empezó a llamar la atención a qué se referían con verdes. Y ya fue cuando empecé a ver que manejaban otros, no sé, por ejemplo, para enfriar, otros elementos químicos que no era simplemente gas, que involucraban otras cosas o hacían arreglos ¿cómo se llama? En la obtención de energía, entonces hacía que gastaran menos. Y más o menos por ahí me fui metiendo hasta que encontré, pues la carrera que estudié realmente me gustó porque no era como pura investigación o pura ingeniería, sino era una mezcla de muchos temas ambientales, o sea, te estoy hablando de que desde botánica hasta una ingeniería en energía, o mecánica de materiales, agroecología, o sea, se me hizo tan diversa que me gustó para poder ir investigando a qué se refería cada cosa. Entonces, después de que terminé que salí de la escuela, realmente he tenido afortunadamente la oportunidad de ver diversas ramas. Desde yo por ejemplo trabajé muchos años en proyectos de energía, de calentamiento de agua con energía, pero para industrias. Entonces era como totalmente ingeniería y ya no, como que ya cubrí eso. Pero donde realmente encontré la pasión fue como en el cultivo de vegetales, hortalizas, de forma orgánica. Y bueno, centrándome un poco en la pregunta de cómo nació esto, fue creo que precisamente por eso de que uno se imagina que necesita muchísimo espacio o necesita tener esas grandes extensiones de tierra para poder tener algo orgánico, algo sembrar, cuando no es así. Y mis prácticas profesionales, perdón, las hice en un jardín comunitario. Entonces, esa experiencia que fue no solamente el sembrar tus propios vegetales y consumirlos, sino la comunidad que se hacía a través de ella, era muy bonito ver cómo llegaban familias enteras o llegaba la abuelita con su nieto y tenían ahí una pequeña parcela y luego los sábados, por ejemplo, se hacían talleres de cocina con lo que se recolectaba del jardín. Entonces fue como darte cuenta que lo mismo que hemos dicho, ¿no? Pequeñas acciones iban cambiando algo. Y ahí entra como una parte que para mí es muy importante de cómo, para bien o para mal, somos muy individualistas. Entonces, uno empieza a hacer las cosas pensando en el beneficio propio, nada más en tu beneficio, ya sea porque quieres dejar de consumir en supermercados, quieres apoyar el mercado local, etcétera. Pero uno empieza, por ejemplo, con lo de la siembra, empieza a hacerlo por uno mismo, por dejar de comprar, porque quiero experimentar. Pero no nos damos cuenta que ese individualismo al tú comentarlo y que alguien más lo replique, sin que te des cuenta, ya no es un pensamiento individual, ya es un pensamiento colectivo. Entonces ahí es como una cadenita que se va generando y generando. Entonces siento que aunque no hayas estudiado algo relacionado, el simple hecho de vivir en el mismo lugar, de vivir en las mismas condiciones, nos hace que cada uno nos vayamos dando cuenta qué es lo que yo puedo hacer como individual, pero que se va a transformar en algo colectivo. Eso sí, se entiende. Sí, 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 claro. De hecho, me encanta lo que dices porque justamente tiene que ver con el inspirar y compartir. O sea, justo esos granitos o esas pequeñas acciones las estamos haciendo todo el tiempo. De hecho, ahorita todo lo que estás diciendo quizás va a generar una ola, ¿no? Mucho más grande de lo que te estás imaginando ahora, ¿no? Claro, Y sí, las personas funcionamos mucho así como por imitación. O sea, sí, quizás no se me había ocurrido antes hacerlo, pero al ver a alguien que lo está haciendo, lo hago yo también, ¿no? Que es un sí, poquito, creo yo, el tema de hoy, ¿verdad? claro. Sí. Fíjate que Sí, ese ejemplo que diste suena mucho, por ejemplo, las modas, que yo recuerdo sí. hace unos, ¿qué serán? 3 años,
que de repente todo el mundo decía, ay, ahora es la moda traer el termo de agua, ay, ahora todos andan con su bolsa de tela o con sus Sí. popotes reutilizables. Y yo decía, qué padre, o sea, qué padre que una moda haga que la gente vaya replicando. Y yo estoy segura que más de uno empezó trayendo su termo de agua por moda, pero lo creó un hábito que ahora ya no sale sin su termo de agua. Entonces es Sí. como, es lo mismo, o sea, una cadenita que a lo mejor lo copiaste porque el vecino lo trajo, mi amiga lo trajo, yo también lo tengo, pero ya entendiste y ya lo adoptaste, entonces se va haciendo ya un hábito y Un es algo bueno, o sea, hábito, de una claro. moda salió algo bueno, sí. Sí, y me encanta esta palabra porque creo yo que también es como otra reflexión todavía, ¿no? O sea, ¿qué tipo de hábitos tenemos en nuestra vida? O sea, tú decides realmente lo que quieres cultivar en todo sentido, físico, pero también simbólico. Y hábito es como habitar, ¿no? Estamos habitando un planeta, por ejemplo, en este momento. ¿Qué tipo de hábitos tenemos que tener para que realmente funcione esto? Porque como justamente me decía un conocido el otro día, él me decía, es que no es que sea la tierra en peligro, somos nosotros, porque la tierra de una forma u otra se va a sanar eventualmente, pero nosotros no. Entonces, Sí, sí, hay mucho que hablar de esto, ¿verdad? me encanta eso Y que dijiste, sí. sí, entonces, ¿qué queremos habitar, no? Estamos habitando un cuerpo también, lo estamos habitando una mente que alimentamos a través de los pensamientos. Y las modas que, como por ejemplo lo que dices, ¿no? Pueden ser buenas, pero pueden ser no tan buenas también, ¿no? Y aún así crear esa cadenita donde lo que estás comunicando no es exactamente favorable, ¿no? Entonces, es bonito poderlo debatir, porque así nos damos más cuenta de todo lo que podemos hacer, de estos pequeños cambios, de cómo te estás hablando primero tú a tú misma y luego a los demás, ¿no? O sea, cómo hablas a tu vecino, esa también es contaminación, o al revés, puede ser el empiezo de algo súper bonito, nada más porque regalaste una sonrisa a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que tu tema de que las pequeñas acciones pueden ser muy grandes es un tema maravilloso, es un tema increíble. Y bueno, ahora sí, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues mira, igual si me permites, creo que me encantaría retomar eso que dijiste, porque creo que esa es la base de todo. Creo que Ok. mientras nosotros, uno, no pienses en los demás, solamente piensa en ti. Mientras yo realmente no entienda que no estoy salvando al planeta, que lo que yo haga no va a salvar al planeta, sino salvarme a mí mientras yo exista en él. Mientras uno no lo entienda, no va, por más que le digamos, puedes hacer esto, esto, lo otro, no lo va a hacer porque no lo va a sentir propio. Me gusta como mucho poner el ejemplo digo, ya ves que a los humanos nos encanta poner estereotipos, ¿no? Cuando antes hablabas de medio ambiente o de cuidado del medio ambiente, todo lo asociaban a los hippies. Y era como, ay, es que el que se preocupa por el medio ambiente es hippie. Y decías, o sea, no es nada más de los hippies, no es nada más de los conservacionistas. Cuando empezó Greenpeace era como, uy, no, si apoyas Greenpeace ya eres como muy hippie, muy todo, ¿no? Desgraciadamente, si algo pasa, no se van a salvar nada más los hippies y los de Greenpeace y los activistas, porque al final nos afecta a todos viviendo en él. Entonces, mientras nosotros entendamos que cualquier acción, cualquier hábito va a tener consecuencias sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, nuestra casa, nuestro lugar, nuestros hijos, quien tenga pensado tener hijos, no va a haber nada que te convenza de hacer las cosas. Entonces, creo que a eso volvemos también con lo de ser individualista. Si tú quieres pensar en ti mismo, vale, adelante, pero piensa que todo lo que vayas a hacer va a ser para tu beneficio, no para el de los demás ni para el planeta. Como dices, el planeta
si se quiere sobrecalentar y extinguir, no, lo va a hacer, pero mientras eso pasa y nosotros sigamos viviendo en él, pues tenemos que tener las mejores condiciones, ¿no? Y creo que ahí también entra un tema un poco complicado en el sentido de hablar desde los privilegios. Afortunadamente, me imagino que muchos pues tenemos la fortuna de nunca haber batallado por conseguir agua, por tener la facilidad de llamar o de ir a comprar un garrafón de agua potable y tenerla en tu casa, de bañarte todos los días con agua limpia, de tener energía eléctrica. Entonces, no lo digo como por contrastar, pero para los que hemos tenido ese beneficio toda la vida, resulta un poco más complicado cambiar ese chip de decir lo que la facilidad que tienes ahorita de encender una luz o de tener agua corriente, a lo mejor en unos años no lo vas a tener o tus hijos no lo van a tener. Entonces, ese privilegio desde el que hablamos, es importante que también lo analicemos para decir, no puedo ser tan individualista, no tengo que pensar en los demás, ¿no? Igual, y eso no significa que tú tengas que dejar de tomar agua, no, pero haciendo pequeños consumos, o más bien, sí, dejando de consumir ciertas cosas o reduciendo tus actividades, indirectamente estás beneficiando a alguien más. Entonces es como dejar ese pensamiento de que solo yo, y tratar de hacer algo que no me perjudique tal cual, pero que puede estar ayudando a alguien más. Claro, y creo que también es una cuestión, bueno, de educación para empezar, o sea, de realmente hacer conciencia en todos, sobre todo los que somos más privilegiados, como dices, estoy súper de acuerdo, o sea, para nosotros es mucho más difícil de repente pensar que no vamos a tener lo que hemos tenido toda la vida, ¿no? Y algunos más que otros, tal vez. Pero también creo yo que es una cuestión de inseguridad muchas veces. O sea, hay personas que piensan que lo que van a hacer no va a valer nada. Y eso tiene que ver con una raíz más profunda que hay en la educación en esta sociedad, en la educación familiar, en la escuela, donde los mismos niños o jóvenes no se le da la responsabilidad, por ejemplo, o el valor o la confianza de sí poder hacer las cosas. Desde ahí creo yo que nos estamos convirtiendo en adultos muy, muy vulnerables, muy inseguros, donde preferimos decir, pero me vale porque de toda forma no va a servir lo que hago. Y esto esconde una gran inseguridad en todas las áreas. Entonces yo creo que sí es importante lo que dices, de que empezar a ser un poquito más individualista y menos egoísta, o sea, individualista en el sentido de que sí, claro, quiero mejorar mi ambiente cercano, pero menos egoísta en el sentido de expandirme un poquito más hacia los demás y convencido de esto, o sea, con toda la confianza, porque si no, si seguimos pensando que no va a pasar nada por lo que estamos haciendo, pues realmente va a ser así. Sí, sí, totalmente. No sé si has visto a la imagen, una muy famosa que se hizo de una botella de agua, de plástico, y decía, es solo una botella. Y luego entre paréntesis decía, lo mismo dijeron 7 billones de personas. Entonces, a mí me gusta como darle, o sea, ahora trata de verlo al revés, como un poco más positivo. Tú tienes un termo de agua en lo que está sustituyendo una botella y en lugar de decir que se está utilizando una botella, como cambiar el discurso, ¿no? Entonces, 7 billones de personas le dieron la espalda a una botella y tienen un termo. Entonces, suena como más positivo y eso, como dices, ¿no? Te da la seguridad de que así como otras personas lo hicieron, yo soy parte de ese número, ¿no? Y te sientes parte sientes que lo que hiciste realmente tuvo un impacto. Entonces, sí, o sea, es un muy, muy, muy buen ejemplo. No sé, igual si pasamos ya como de que así a hablar sobre de acciones más concretas. Sí, Por ejemplo, sí, yo creo que si quieres, mira, voy nada más a checar si hay alguna pregunta hasta aquí. Ok.
para Perfecto. ver si a lo mejor nos hemos perdido de algo. Sí. Laura dice, muy interesante, es hora que todos pongamos, un poco de nuestra parte para conservar el planeta. Así es, Laura. Exactamente lo que estamos platicando. Muchas gracias Sí. por tu comentario, gracias a Rafael que nos está saludando y bueno, por ahora es todo, así que sí, si quieres podemos pasar a las acciones que nos puedan ayudar a hacer un cambio. Muy bien. Pues mira, igual como preámbulo de las acciones, también es importante mencionar que no existe una regla como tal y de que digas a fuerzas tienes que hacer eso, porque todos tenemos realidades diferentes, todos tenemos un estilo de vida diferente, pero tal cual lo que dices, algo que nos haga sentir responsables y seguros, pero que tú sientas que va contigo. Tampoco hacer nada forzado, porque realmente la naturaleza no nos dicta ni reglas, ni pautas, ni cosas forzadas, no hay que fluir. Entonces, de estos ejemplos que vamos a dar, pues que tú tomes los que tú sientas que te van a funcionar, que tú los puedes hacer y con eso es más que suficiente. O sea, no importa que sea una pequeña acción, son más que suficientes. Entonces, bueno, algunos van a ser como muy trillados, como muy básicos, pero es suficiente. Por ejemplo, se habla mucho del principal problema, ¿no? Que es el plástico de un solo uso. No sé si recuerdas, ¿no? Las 3 Rs que son como reducir, reciclar, reutilizar. Antes que esas 3, yo siento que hay una primera básica que debe ser el rechazar. Dentro de nuestras posibilidades, mientras rechazar pueda ser tu primera opción, eso hace muchísimo. Porque a lo mejor a ti se te complica separar los residuos, llevarlos a reciclar, reutilizar las cosas, o sea, dependiendo de tu estilo de vida, pero rechazar siempre es una opción que todos tenemos. La típica bolsa en el súper, que si nada más compraste 2 cosas, en realidad no ocupas una bolsa de plástico. Entonces, ese tipo de acciones, el rechazar, ya te está haciendo, ya es una acción concreta que puedes hacer y que va a tener un impacto. Lo mismo sucede en el súper. Ya no dan bolsas para que te lleves las cosas, pero el jamón, el queso, las tortillas siguen teniendo, ¿no? Como esa bolsa de plástico. Entonces, otra acción que puedes hacer es llevar tus recipientes. Otra cosa que me da mucha risa es que de repente la gente empezó como a tener toppers súper bonitos y que con sus tapitas de colores y todo, realmente no es necesario. O sea, si tú tienes el bote de la crema Lala que utilizaste, el bote de yogur, que ya no es la misma tapa y que ya lo combinaste con la del helado, lo que sea, esos perfectamente te funcionan llevarlos a un supermercado y de verdad que a mí me costó mucho como dar ese paso porque me daba pena, como de llegar al súper y disculpe señorita, ¿me puede servir el jamón en el topper? Pero se pasa, ¿no? Y al final te sientes mejor de decir rechacé la bolsa que la pena, ¿no? Entonces esa es una acción. Otra acción, por ejemplo, sería los popotes también son muy importantes. Yo creo que englobo dentro de los popotes los desechables en general. Hay muchos comercios que afortunadamente han tomado esta iniciativa de ya no dar de unicel, porque el unicel es lo peor que le puede pasar al planeta. O sea, el unicel no hay, es muy difícil reciclar en muy pocos lugares del mundo, ya ni hablar de México, del mundo es muy difícil reciclarlo. Entonces, mientras podamos rechazar el unicel lo más que se pueda, estás haciendo un enorme, enorme, enorme beneficio. También no hay que caer como en la falsa información de que todo lo que diga que es biodegradable lo es, porque no lo es. Desafortunadamente la mercadotecnia sigue marcando un punto muy importante en la industria y ellos con ponerle un logotipo verde, con ponerle algo de biodegradable, ya lo venden como así y realmente no lo es. Entonces, siempre, siempre la primera opción va a ser poder rechazarlo. Okay. ¿Qué otra? Por ejemplo, dentro de casa, el elaborar la composta. Yo sé que es un tema también bastante complicado porque no todos tenemos el espacio, porque no todos, digo, diciéndolo honestamente, hay mucha gente que le tiene pavor o mucho repudio a las cosas echadas a perder o a las cáscaras o todo eso, ¿no? Pero bueno,
A mí como me gusta verlo es como el hecho de que tú hagas composta en casa está evitando que todas esas cáscaras que metemos a una bolsa de plástico y tiramos a la basura es una bomba literalmente. Se está haciendo una bomba dentro de puro gas que va a terminar en un basurero y todos esos gases se van a liberar y al final es a lo que nosotros vamos a respirar. Entonces es como difícil, pero una vez igual que lo intentas, la composta tiene muchos beneficios y no es tan difícil hacerla. Entonces la composta es de las cosas que generan un mayor impacto positivo, tanto en tu vida como en la del planeta. Y tienes talleres, ¿verdad? Con respecto a esto. Sí, sí bueno, Sí, porque a mí sí me interesa. Yo okay. hice composta hace unos años, pero me gustaría retomarlo. Luego la dejé por varias razones y ahora estoy otra vez en primera Qué línea bueno. con sí, con este interés, Sí, pero sí me gustaría que me enseñaras bien cómo, claro. porque un tiempo la hice muy casual, así como yo pensaba que se hacía y no me Sí. funcionó. Pero Pero, por bueno, ejemplo, esto es algo muy bueno porque ya lo intentaste, ya desbloqueaste ese nivel sí, de sentir que no era lo tuyo o que no funcionaba, ya dijiste y mira, te quedó como la experiencia de decir lo quiero volver a intentar, ¿no? Entonces, sí. está padrísimo, sí. Sí, pues bueno, y paréntesis, sí, en ambiente precisamente es lo que tratamos de hacer, ¿no? Como talleres básicos con las cosas básicas, o sea, sin tanto tecnicismo que para empezar tu composta o tu huerto en casa. Entonces sí se vuelve muy dinámico y realmente, pues sí, un pequeño paso para que puedas comenzar con ella, pero ¿qué va a pasar? A mí yo lo primero que les digo, el que estén aquí, el que lo intenten, no les asegura que tengan éxito a la primera, así que me encanta escuchar tu testimonio porque así realmente es como funciona. Ya sé, pero a mí sí me gusta mucho embarrarme las manos en la tierra. Eso sí es una gran Sí, ventaja, creo eso yo. es terapéutico también. Sí, sí, bastante, bastante. Y me encanta la idea ahorita que mencionaste hace poco lo de la comunidad, que estamos haciendo las cosas juntos, que llega la abuelita, la mamá, las familias. Esa parte es como vida, ¿no? O sea, Sí, realmente, totalmente. totalmente conectarte a la vida. Y sí, se me abrió el corazón cuando estabas diciendo eso y sí, creo que tenemos que hacerlo cada vez más. Sí, sí, totalmente. Y pues mira, de eso mismo que mencionas, y centrando un poquito también a lo de las acciones, realmente todo lo que signifique como comunidad, eso va a funcionar. Por ejemplo, el voltear más a ver al consumidor local, eso es yo creo que también una de las acciones más fáciles y con mayor impacto que podemos tener, porque ese precisamente es el ejemplo número uno de cómo, de cómo acciones individuales se convierten en un colectivo. Por ejemplo, yo que tengo poniendo de ejemplo, que tengo la costumbre de ir al supermercado, porque a lo mejor un mercado local me queda muy lejos, o tengo que ir muy temprano para que haya buena variedad, en la tarde ya no abren, etcétera. Mis condiciones son esas. Pero entonces yo voy a un supermercado. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre consumir una hortaliza? Vamos a poner ejemplo un pepino orgánico a un pepino que no es orgánico, pero se cultivó en Sinaloa. O sea, ¿tú qué crees que contamine más? Eso es como una disyuntiva muy un poco difícil de conectar porque muchos nos vamos como por lo orgánico, porque es lo mejor, porque todo, Sí, pero cuando lo vemos pero desde un contexto más de fuera, realmente en claro, muchas ocasiones le hacemos más bien al planeta consumiendo localmente, aunque no sea orgánico, que consumir productos orgánicos que vienen de otras ciudades, incluso de otros de países. acuerdo. Todo el costo que representa la movilidad, la logística, el empaquetado, todo eso es sumarle más a la contaminación que ir a un bazar o ir a un mercadito o ir al mercado local
que son productores de la región y ellos el único gasto que podrían decirse de movilidad pues es desde su rancho hasta la ciudad y te venden desde su camioneta. Entonces, claro, nosotros sin hablar también de la sobreproducción, porque claro, claro, si tú estás produciendo para también exportar, tienes que producir más, ponerle más quizás mano de sí, obra, que muchas sí, veces no es totalmente. bien pagada, y entonces, y aparte estás sobreexplotando la tierra. Sí, totalmente. Entonces sí, también, por ejemplo, si tú dices de plano, yo sigo comprando cosas en o sea, en el supermercado, tratar de buscar esa alternativa, de buscar algo más local. Y, por ejemplo, también otra acción más concreta, no necesitas hacer todo tu súper localmente u orgánicamente, pero si tu vecino trae mangos del rancho de su abuelo, si la camioneta que ves en una esquina trae fresas o trae chile poblano, que lo he visto aquí en Mazatlán, por eso pongo Sí, ese claro. ejemplo, con ese chile poblano que compres localmente, ya estás impactando. Y te fijas cómo todo tiene conexión con lo que hemos estado hablando, o sea, no necesitas sentir que estás haciendo mucho o que tienes que comprar todas tus verduras localmente, sino no. Si tú cuando estás en el súper dices, el chile poblano que voy a ocupar, no lo voy a comprar aquí, se lo voy a comprar a un productor local, esa acción va a tener mucho impacto porque ya no es nada más para ti, va a ser, ya estás consumiendo a un productor local, ese productor local ya está sacando sus costos y realmente es una venta más directa, o sea, la ganancia se la está llevando directamente él y no a través de intermediarios como en un súper. Entonces, literalmente con una sola variedad de verdura que tú le Sí. compres a un productor local, ya es ganancia. Y lo mismo aplica para los huevos, para el queso. En lugar de comprar el queso empaquetado del súper, compra en una cremería local o alguien que se dedique a hacer quesos, ¿no? Entonces va siendo una cadena. Por ejemplo, también con lo de los alimentos, y eso yo lo defiendo mucho porque de repente vemos mucha publicidad o incluso de gente que conocemos de él, es que tienes que volverte vegano. Sí, o sea, qué genial sería, ¿no? Y obviamente ahí entran diferentes implicaciones, ¿no? De que si la proteína sí, que si no, que si animal, ese es otro tema. Pero lo mismo, ¿qué diferencia hay más notoria de decirle a alguien que se vuelva extremista a decirle, oye, solamente fíjate que el lunes a nivel mundial hay este movimiento de lunes sin carne en el que no necesitas quedarte con hambre, simplemente es ese día en lugar de comer pollo, pescado o carne, ese día miraste una ensalada o una sopa de garbanzos o de lentejas, ¿sabes? Es como esa Sí. manera y ya le estás cambiando. Uno empieza haciéndolo el lunes, de repente dices, oye, me gustó, encontré una receta muy rica, muy esto, ya lo voy a hacer 2 veces a la semana y de repente 3. Entonces, no es lo mismo decir, estoy dejando de consumir carne que decir, estoy reduciendo mi consumo de carne. Entonces, esas Sí. pequeñas acciones y simplemente quitándolo 1 o 2 días a la semana es un cambio que se nota muchísimo. Entonces, todo es, no te estoy diciendo qué hacer, estás tú aprendiendo hábitos que vas a ir cambiando hasta que se vuelva una rutina. Entonces, qué mejor que eso, que alguien te diga una lista de cosas que tienes que hacer o eso te toca hacer, cuando cada uno puede irlo incluyendo en su rutina diaria. Claro, y aparte se me hace muy interesante esto de perder la pena también, ¿no? De perder como esa vergüenza también que nos da cuando hacemos cosas diferentes, ¿no? Como por ejemplo, preguntar siempre de dónde vienen las cosas. Yo me acuerdo que yo empecé muy joven también, a lo mejor no tenía la conciencia del ambiente todavía, pero tenía en ese entonces la idea muy fuerte de boicotear las multinacionales. Entonces, Claro, sí. en mi juventud, boicoteaba todas las marcas y cada vez que iba a comprar algo preguntaba de dónde venía y así era una Sí, pesadilla
para los Para que vendedores la de escuchaba entonces, así. ¿no? Sí, claro. Pero sí, me acuerdo que a mucha gente le daba pena, ¿no? Preguntar, porque pues obviamente, claro, lo tienes que hacer también de cierta forma. No queremos perderle el respeto a nadie. Yo sé, yo la verdad era tal vez un poquito más atrevida en ese entonces y ahora con los años, la experiencia y todo, sí le tengo como ese respeto a esa persona que está ahí, que es su Claro. trabajo y que, ¿cómo le digo yo? Que ¿Cómo le está mal lo que cuestiono? hace, por ejemplo, ¿no? O sea, está complicado, pero a lo mejor Sí, totalmente. sutilmente, de forma sutil, lo puedes estar empezando a decir y dando opciones, qué sé yo, como abriéndole un poco la mente, porque es muy cierto también que a veces nos encerramos en la idea de que es lo único que podemos hacer, ¿no? Es que yo trabajé aquí toda mi vida, no sé hacer otra cosa. No, Sí, posiblemente no es cierto, posiblemente sabes hacer mucho más, pero no te das cuenta. Entonces, bueno, claro. son muchas cosas, pero me gustó, o sea, me quise contar esa parte porque sí, a veces nos da pena y no sabemos Sí, bien cómo manejarlo, ¿no? sí. Fíjate que eso, Pero poco a sí. poco. Sí, eso que mencionas se me hace súper, súper importante y me vino a la cabeza un ejemplo que también, eso que dices de cuestionarnos, realmente empieza también desde, siento yo que el preocuparnos por saber de dónde vienen las cosas nos hace responsables de lo que nosotros mismos generamos. O sea, como que siento que el hecho de tú saber de dónde viene o de interesarte en preguntar es porque a lo mejor si no viene de donde tú crees o tiene un proceso a lo mejor muy industrial, no te vas a sentir a gusto. Y Mm, eso que mencionamos me recordó mucho ahora al video que se hizo viral estas últimas semanas de lo del conejo Ralph, mm, de las pruebas estas del testeo animal de muchos productos, ¿no? Creo que a cualquiera que lo haya visto le rompió el corazón. Y a lo que quiero asociarlo con lo que comentas es que yo al menos, no sé si alguien más está de acuerdo, yo me sentí culpable sin sí, saber, me sentí culpable de que yo podía ser parte de eso. Y luego claro. empezaron a salir muchas marcas de cosmética, de shampoos, de muchos productos que ves en el supermercado. Y de verdad que cada vez que tú veías una marca que consumías, yo me sentía como, wow, o sea, yo estoy siendo parte de esto. Y ahí Sí, también siento que es un tema muy delicado porque las grandes corporaciones nos han hecho últimamente que el consumidor menor, como las minorías que somos tú, yo y todos los que nos estén viendo, eh, nos hacen responsables. Sentimos que el tú utilizar o consumir una marca que fomenta la crueldad animal es tu culpa por tú decidir utilizarla. Lo mismo pasa con las botellas de agua de plástico, los productos transgénicos, o sea, hacen sentir que uno es el que está fomentando eso, que yo tengo la culpa o que todo lo que está pasando es mi culpa por yo consumir eso. Y ahí es como un doble discurso, ¿no? O sí, sea, lo mismo que hablamos de pequeñas acciones, si lo vemos a grande escala, no es más fácil que se regule a la industria de agua que fabrica botellas de plástico, o sea, no es más fácil eliminar las botellas de plástico en lugar de que uno decida sí, no consumirlas, no sé si me estoy dando a entender. Y lo mismo pasa con los productos estos, por ejemplo, de maquillaje, que era lo del ejemplo, ¿no? Del conejo. La culpa no es mía o de la muchacha que elige comprar esa marca porque a lo mejor es la que le alcanza, a lo mejor es la que le funciona, pero es más fácil regular a sí, nivel global, a totalmente. nivel más sistemático, la no prueba en animales, que al que yo decida cuando las tengo enfrente decir, esta no porque esta fomenta la crueldad animal. O sea, te hacen sentir a ti que tú tienes la culpa y eso es algo que no me Sí, agrada porque no, o sea, lo mismo que hablamos de pequeñas acciones, pero replicadas muchas veces. Es más fácil como atacar el problema de raíz, de decir, se eliminan las botellas de plástico, que a que uno tenga que decidirlo cada vez que está enfrente de una, ¿no? Entonces es como, sí.
bastante complicado. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo porque justamente hay todo un mecanismo muy complejo y una mercadotecnia muy avanzada para que decidan qué es lo que estás consumiendo. Cuando dicen que están produciendo porque hay demanda, no es cierto, es al revés. Estamos Totalmente. consumiendo Sí, porque sí, hay sí. oferta. Es justamente al Sí, revés. acabas de dar en el clavo, sí, y me encantó porque definitivamente eso es, si nosotros con las pequeñas acciones que hemos estado comentando, uno deja de hacerlo y también lo que decías al inicio, ¿no? De que no nos da la seguridad de que realmente esté funcionando o esté aportando algo, precisamente las grandes marcas que han hecho cambios en su producción ha sido porque los mismos consumidores le dicen, si no dejas de hacer eso, no te voy a comprar. Y no les ha quedado de otra más que cambiar ese sistema. Entonces, precisamente de eso se trata. Cuando tú sientes que no estás haciendo lo suficiente o que no es un cambio, sí lo está haciendo, porque al Sí, ser colectivo claro. va a lograr que esa oferta y demanda se vuelva con una mayor diferenciación y entonces ahora sí las empresas actúen porque les están perjudicando sus consumos o su compra-venta. Entonces, claro que tiene un impacto y eso que dijiste de la economía queda perfecto porque así funciona. Mientras nosotros Sí, sigamos consumiendo, ellos van a seguir produciendo. Si nosotros reducimos el consumo, ellos van a decir, me dejaste de consumir, ¿por qué? Porque hago esto, ok, entonces me planteo eliminarlo o cambiarlo. Y ahí está el impacto que tú pensaste sí. que no tenías y lo estás teniendo. Claro, regresamos a lo mismo que es como ese empoderamiento, ¿no? De Sí, decir, sí, sí se puede. Me acuerdo también que mucho antes se hablaba de hacer que la única verdadera protesta sería durante una semana no utilizar el banco, por ejemplo, ¿no? Y se claro. caería todo el sistema económico, la bolsa y qué sé cuántas cosas. Pero la gente le tiene miedo a hacer algo así, porque ¿cómo le hago sin Sí, dinero? O de repente ya se ve, pero yo creo que por ahí vamos. Yo creo sí, que cada totalmente. vez más la gente se está dando cuenta que sí se puede, que sí somos nosotros lo que elegimos. Y es lo mismo de que mencionamos, ¿no? O sea, los hábitos. ¿Qué quieres habitar? Si tú decides habitar esto, una vida diferente, lo tienes que empezar a hacer. O sea, no puedes culpar siempre a las grandes empresas o al gobierno o a la industria Sí, farmacéutica, sino que tú empiezas a hacerlo y vas a ver el cambio, ¿no? Es un claro, total. empoderamiento muy, muy padre. Me Sí. emociona mucho esa parte. Sí, no nos damos cuenta realmente que el poder está en uno y es mucho más impactante de lo que creemos. Uh -huh. Entonces, sí, sí es. Sí, Y eso, totalmente. conforme lo empieces a hacer, sea una cosa tan sencilla como rechazar el unicel, si sales con tus amigos y tú llevas tu propio vaso para la cerveza, para la bebida, para lo que sea, ese cambio, o sea, tú estás siendo una fuente de poder simplemente para tu círculo o a Uh lo -huh. mejor para el mismo que te la vendió va a decir, oye, mira qué padre que ahora él trae su vaso, ¿no? Lo voy a replicar, o ya lo comentó con alguien más. Entonces, ese poder que nosotros estamos también tan acostumbrados a querer ver resultados tan rápido que Sí. no nos creemos que lo que nosotros hacemos a largo, a mediano, corto o largo plazo va a impactar en alguien. Entonces, nuestro poder realmente es, no lo vas a ver, es intangible, pero lo hay y no hay fuerza más poderosa que el hacer algo y que alguien más lo replique porque te lo vio a ti. Ujú. Entonces, Sí, yo quiero insistir con esa parte porque justamente cuando sientes que hay alguien que lo está haciendo así como tú, es cuando sientes que puede impactar, ¿no? Y se me viene a la mente otro ejemplo de una comunidad indígena donde, bueno, es un tema ligeramente diferente, pero tiene mucho que ver con esto. Y bueno, un proyecto artístico entró a esa comunidad indígena donde obviamente siendo muy cerrada la comunidad había mucho machismo, ¿no? Entonces los hombres
claro, estaban acostumbrados a ser hombres, según el significado tradicional de la palabra. Sí. Y entró ese proyecto artístico donde había, por ejemplo, el bailarín, que era también papá, que estaba cuidando a su hijo y lo llevaba en el rebozo, y la gente estaba con los ojos así, viendo eso, ¿no? Y el impacto que provocaron fue súper rápido, o sea, los hombres lo miraban con sorpresa y también como que se le veía en la mirada eso de decir, nunca pensé que fuera posible, o sea, yo llevar mi hijo en el rebozo y ser además un hombre guapo, fuerte, porque Sí. aparte, ¿no? Era una persona así como alto, o sea, no era... Claro, sí. Sí, entonces más todavía impactó eso, ¿no? O como tú dices, esto de, por ejemplo, en el bazar también, ¿no? Que estamos implementando ya cero vasos de plástico, cero, o sea, tú llegas a tomarte tu cerveza artesanal y tienes que llevar tu vaso, no hay Claro. manera de usar otro, ¿no? Entonces, cuando la Sí. gente al principio te da miedo porque dices, ay, Sí, nadie va a claro. querer la cerveza, o sea, Sí. o Sí, o se bueno, van a quedar sin vender los de las cervezas, sí, y te sí, sientes responsable de eso. totalmente, pero cuando empiezas a hacerlo y todos lo están viendo, empieza esa cadenita, ¿no? Empieza esa ola y se propaga y finalmente lo transformas en una moda o como tú quieras, Claro, sí, sí, pero claro, estás empoderando en realidad, estás empoderando a la sociedad a tomar decisiones. sí. Sí, yo creo que ese ejemplo también fue muy notorio con lo de la eliminación de bolsas en el supermercado. Yo creo que más de uno, a todos nos pasó, que la primera, segunda vez que fuiste al súper y que ya no había bolsas, te enojaste y dijiste, Sí, oh, es que cómo, porque ya no traigo bolsas, ¿ya a dónde me las llevo? Pero ya no te pasó después, o sea, ya aprendiste que entonces tú las tienes que llevar si no tienes que cargar todo. Y a veces pasa que todo lo metes hacia el coche y hasta que llegas a tu casa te preocupas, pero es precisamente la forma en la que no tienes otra opción y no te queda de otra más que cambiar tu rutina y cambiar tus hábitos, entonces ahora siempre llevar las bolsas de sí. tela porque si no, no hay manera. Aparte ahorita con las redes es un poco más fácil, creo yo, porque luego ves el video de la tipa que se ríe sobre el hecho de que se le olvidó la bolsa y tiene que llevar todo en sus manos. Entonces tú ya no te sientes la única mensa, ¿no? Y dices, mira, somos Totalmente. varias. Sí. Y Y esto yo no está voy a hacer la padre. del video, sí. Ándale. Fíjate que ahorita que mencionas lo de las redes sociales, antes de que se me olvide, eso era como una de parte de las acciones concretas que quería compartir, que nosotros, como lo hemos mencionado, funcionamos totalmente con el ejemplo. Ujú. Y lo digo yo como consumidora de esa cuenta, que uno no, o sea, no es porque yo haya estudiado eso, automáticamente ya tengo todos los hábitos ecológicos y todo. No, o sea, porque lo que está aquí, si no se transforma en acciones, no sirve de nada. Mm. Entonces, hay una cuenta que a mí me gusta mucho recomendar, igual por si la quieren anotar, que Sí, realmente ha para hecho que ponerla uno aquí. quiera involucrarse más. Se llama No Seas Waste. Es una chava de la Ciudad de México que empezó replicando como es, este movimiento en Estados Unidos que empezó de dejar de consumir productos que generaran basura. Pero esta chava lo que hizo fue hacer un reto de 30 días en el que ella te va poniendo día uno. Hoy voy Ah, a cambiar, por ejemplo, hoy voy a llevar mi vaso, mi termo a todos mm, lados. Y por ejemplo, el día 2, o me encanta porque no solamente te dice qué hacer, sino te hace consciente de tus acciones. Hay uno de los días en el reto en el que te dice, hoy vas a acumular todo lo que sea basura que tú estés consumiendo. Y entra desde el ticket que me dieron en la gasolinería, el ticket que me dieron cuando pagué algo en la tiendita, el dulcecito que me comí. Entonces, tú al final del día pones en la mesa todas las envolturas y toda la basura que tienes. Eso hace que mm, tú seas consciente de cuánta basura sin darte cuenta estás sí. generando en un día. Entonces, es como, me encanta porque el reto es desde las cosas más sencillas hasta cosas que te hacen pensar.
Y de verdad esa es Órale. una acción concreta que todos deberíamos de hacer si queremos empezar, que es hacer ese reto de 30 días que tiene Charlotte, se llama la Mm, muchacha, porque es eso, es un día y son acciones muy sencillas. Igual no pasa nada si un día no lo haces, retómalo claro. después o incluso los puedes hacer salteados, no es como que día 3 a fuerzas esto, no, sino te permite adaptarlo totalmente a tus condiciones y a tus horarios y es muy, muy bueno, o sea, de verdad todos deberían de conocer ese reto porque es muy fácil de iniciarte en ese proceso y te sientes bien, o sea, a lo que hablábamos, ¿no? Del Mm, empoderamiento, te sientes bien cuando termina tu día y dices lo logré, o mm. cuando terminas el reto y dices, mira, al menos durante un mes dejé de hacerlo. Y lo mismo, se vuelve una cadenita porque entonces a los siguientes meses ya no ocupas que haya un reto, ya te vas a acordar y ya lo vas a hacer como parte de tu vida y no solamente porque estás siguiendo un reto. Entonces es muy bueno. Claro. Y aparte, como dices, quizás invitas a alguien más, ¿no? A hacerlo, Claro, porque tú sí, ya lo hiciste, te funcionó en algunas cosas y dices, bueno, ahorita quiero que mi mejor amiga, mi pareja, lo que sea, lo haga también. Y eso sí, es lo que ya como empieza a desarticular el individualismo, ¿no? Y sí, lo sí, hace sí, como más totalmente. colectivo, ¿no? Está Sí. genial. ¿Y está en Instagram o dónde? Sí, en Instagram y en Facebook, Ok, pero bueno, yo a los sigo dos. más Instagram y ahí siempre Mm. tiene comentarios. Fíjate que eso Ah, que perfecto. mencionaste, me acordé también de cómo a veces es complicado cuando, por ejemplo, una parte de la familia, una persona de la familia Mm, tiene toda esta intención de cambiar sus hábitos, de dejar de ser muy consumidora o todo, pero los otros miembros de tu familia no lo toman tan bien. Ahí también se me hace muy importante porque siento que en muchas ocasiones eso te resta empoderamiento, o sea, mm, sientes que no estás sí, haciendo lo suficiente y como que en ese sentido, porque he estado ahí, es como, no importa, tú no te rindas, o sea, así sea el hecho de que van a comer a algún lado y tú dices, sin popote, te apuesto que la tercera vez que vayan a comer, a lo mejor tu mamá, tu papá, tu hermano, quien sea, ya tampoco va a pedir popote porque dice, bueno, sin popote, sí es cierto. Entonces, ese tipo de cosas, aunque sea sí. dentro de tu misma familia, no te desanimes, o sea, si tú tienes Al esa contrario, firme. Exacto, sí, al velo como un contrario, ¿no? reto, como de decir, Un reto tampoco de vas a decir, lo ponerle, van a hacer. claro, pero es lo que decíamos al inicio, ¿no? Fluido, Sí, porque también somos muy repulsivos a que si alguien te exige o te dice qué hacer, mm, ya no lo haces. Entonces, tú no necesitas convencer a nadie. Si tú tienes así ya esa es. actitud, tú síguelo haciendo y tus acciones van a hablar por sí solas, ¿no? Entonces, Claro, el es como ejemplo. mientras tú tengas esa creencia, adelante y eso, que no te desanime, al contrario, que te haga sentir como lo estoy logrando y si en el camino convenzo a alguien más por lo que yo estoy haciendo, qué mejor. Qué padre. Sí, todos los que están escuchando ahorita, escuchen eso porque sí, es muy cierto, ¿no? Sobre todo los jóvenes de repente son lo que más pena les da con la familia porque es algo nuevo quizás, pero como dices, que no, y a lo mejor no les sale la primera vez, pero a la segunda ya Claro, le da un poquito más de fuerza y así poco a poco. Ahí sí. voy a leer si hay comentarios. Muy Eh, bien, sí. Rafael dice, pienso que vivir bien a vivir mejor es óptimo, positivo y Latinoamérica es un ejemplo. No entendí bien, pero bueno, yo creo que no sé bien a qué se refiera con eso, pero creo bueno, a lo mejor se refiere a que Latinoamérica está haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Porque no tenemos muchas veces las estructuras o las facilidades que puede haber en otras partes. Y fíjate Sí, que justo con respecto a eso, quería mencionar algo, que el otro día fui a una playa muy limpia, por cierto, y por otras razones de trabajo, y hablando con la persona que maneja ese terreno, él decía que se dedica mucho a la limpieza, a recoger la basura y todo eso,
y yo no vi ni siquiera un bote ahí, ni uno. Y él lo que hace es educar a la gente que si tú te llevaste esas cosas de tu casa, a tu casa las tienes que regresar. Y a Sí, mí qué bueno, qué bueno está genial, eso. se me hizo genial porque justamente lo que tendemos a hacer es que no hay botes. O sea, Sí, totalmente. ¿sabes? Y Entonces, ya no, ya se les cierra, entonces y como ya no se hay te botes, ahí cierra. la Uh-huh. dejo. Así es, se te cierra el mundo, se te cierran todas las posibilidades, es que estamos en el tercer mundo, si fuera primer mundo no pasaría, y así, ¿no? Empezamos pero lo que dijo ese señor fue iluminante para mí, o sea, dijo, Sí, claro, y de hecho veías alrededor y estaba todo súper limpio. Yo no sé cómo le hace, ¿verdad? A lo mejor los amenaza, pero, pero poco a poco en su día a día, como él tiene un puesto de comida, ¿no? Es lo que va impulsando. O sea, y es un señor solamente que tiene su playa limpia, sí. totalmente. Wow, qué padre. Sí, No, sí, es que padrísimo. totalmente. Sí, ese Sí, pensamiento es bien común. Es que no había bote y aquí lo tuve que dejar porque no había bote. Bueno, pero en tu casa sí tienes un bote. O sea, así no. es. Así es. Y cuando yo le dije, pero ¿por qué no pone diferentes botes para reciclar y no sé qué? Y me dijo, sí, pero al final la gente me va a llevar su basura todo el tiempo. O sea, hasta de su casa la van a traer aquí y yo soy el que tiene que tirar la basura de los demás. En cambio, así Claro. cada uno se lleva su basura, ¿no? Sí. ¿Sabes qué también comentario se me hace bien? Ay, no, por no decir otra palabra, aquí en Mazatlán muy común, el típico que traen la lata de la cerveza y la tiran y cuando les dicen, oye, es que no la tire, le estoy dando trabajo al que las recoge. Ah, sí, sí, O sea, sí, eso no, sí. es una grosería, o sea, no, Sí, una cosa no justifica la otra y si realmente quieres dárselas, o sea, júntalas y luego busca al señor o lo que sea, pero claro. no tirarla porque la va a recoger y lo estás ayudando, o sea, ese Mm. pensamiento de cavernícola no Ya funcionaría. sé. Pero te digo, yo creo que depende de lo mismo que en el fondo, cree que no va a servir esa acción, Sí, ¿sabes? Depende de lo totalmente, mismo, sí, o sea, le das vuelta y vuelta y vuelta, pero al final me va a hablar solamente de tu inseguridad y de tu sí, claro. incapacidad de ver más allá o de sentirte confiado de que sí puedes hacerlo, ¿no? Entonces, Sí, 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 chicos, hay que totalmente. empoderarnos, o sea, no queda de otra. Claro, sí, sí. Sí, muy Ah, bien. Me encantó esta plática. Me ay, a mí encantaría también. que dura mucho más. Oye, ¿tienes alguna fecha de algún taller próximo? Sí, fíjate que tenemos justamente este domingo, tenemos, bueno, también me siento muy afortunada de participar en un proyecto de aquí de unos chavos mazatlecos que se llama Mazatlán Separa. Ellos estuvieron dando diferentes pláticas, talleres, como acciones que podemos hacer aquí en Mazatlán para reducir la basura. Y a mí me invitaron a participar en taller de composta y de huertos. Ah, Entonces, bueno, qué hace 15 padre. días tuvimos el de composta y este domingo es el último como parte de ese proyecto que va a ser sobre huertos. Igual es algo muy sencillo, pero muy práctico para que cualquier persona pueda iniciar un huerto en su casa. Mazatlán es un relajo con el clima, pero todavía estamos muy a tiempo de iniciar un huerto en casa antes de que llegue el calor fuerte. Entonces, Mm, este domingo 25 a las 11 de la mañana en el Parque de Real Pacífico, vamos a tener un taller de huertos y yo espero después, más o menos en unos 15 días, tener nuevamente otro sobre composta para los que se lo perdieron el anterior y que quieran participar. Igual yo, si nos quieren seguir ahí en redes sociales como Ambientum MZT de Mazatlán, ahí vamos a estar publicando próximamente los talleres. perfecto. ¿Y para este domingo todavía hay lugar y todo? O sea, ¿la gente nada Sí, más llega o cómo funciona? no, sí hay que registrarse porque Ah, por lo de la sana distancia estamos teniendo cupo limitado. Es en un parque, entonces respetamos totalmente la sana distancia, está abierto el lugar, pero sí tenemos cupo limitado. Entonces, mm, bueno, va a tener un costo de ok. 200 pesos, que es en apoyo también al proyecto de Mazatlán Separa. Entonces, si gustan
inscribirse o apartar su lugar y pagarlo ese día, con mucho gusto. Ojalá se apunten porque es una experiencia que vale mucho, mucho la pena y esa de verdad, esa satisfacción de cultivar algo que te vas a comer no tiene ninguna comparación. Así es. Sí, de hecho ya etiqueté la página aquí en los comentarios por si las personas quieren ir a registrarse. Y también puse tu página y todo para que sigan enterados de todos los talleres que va a haber. Yo voy a estar en el de composta seguramente. Ay, sí, con mucho gusto. Y de huertos si puedo. Tengo poco espacio, pero como dices que se puede, sí voy a confiar que sí voy a poder. Sí, de verdad, o sea, aunque tengas es más, hasta en macetas se puede sembrar lechugas, tomates, entonces es simplemente saber las condiciones que tengo y las que necesito y equilibrando eso es más que posible tenerlo en tu casa. Ah, muy bien. Pues aquí están lloviendo muchos likes, Susi. Ay, así que mucha gente contenta. Y aquí está un comentario de Anaí Carrasco que dice, aquí escuchando, todo muy interesante. Es bueno que todos pongamos un granito de arena y empecemos a cambiar algunos hábitos. Así es. Sí. Y Adriana dice, mucho éxito, me encanta. También Viri se conectó y bueno, seguramente habrá gente que estará comentando después o que estará preguntando, así que aquí les puse la página de Susi Ambientum MZT en Instagram y en Facebook para que estén en contacto con ella y pregunten por más información, porque esto nos interesa a todos y aparte es muy bonito, es muy agradable, o sea, vamos haciendo esa comunidad y vamos creciendo también como personas, ¿no? De sentirnos como más fuertes y más confiadas. ¿Qué más quieres agregar, Susi? ¿Algo más que quieras compartir? Pues yo creo que quedarnos con eso, que no pensemos que por poquito que hagamos no tiene ningún impacto, de verdad. Toda acción individual se convierte en una fuerza colectiva tarde o temprano y como una semilla, ¿no? Cuando algo va a crecer, si tú siembras esa semilla de lo que estás haciendo, aunque tú no veas el resultado todos los días o tan seguido como quisieras, ten la certeza de que va a germinar y se va a convertir en algo grande. Entonces, siempre que tú pienses que lo que estás a punto de decidir no va a tener un impacto, piensa que hay otros 10,000, 100 millones de personas que están pensando igual que tú. Entonces, si tú sumas tu acción con la de los demás, claro que está teniendo un impacto. Y no necesitan ser cosas wow o increíbles, es cualquier cosa, por más sencilla que sea, que tú sientas que es un beneficio, lo va a hacer y lo vas a conseguir después. Entonces, ya, y eso, ¿no? Que al final todo va a ser hacia nosotros. El planeta no necesita que lo salvemos. Nosotros necesitamos tener un lugar en el cual vivir dignamente el tiempo que estemos aquí. Entonces, creo que ese pensamiento es el que nos va a hacer realmente cambiar nuestros hábitos y pues todos nos merecemos tener las mismas condiciones dignas en las que vivimos o en las que podríamos vivir. Entonces, todo debe apuntar hacia allá. Así es. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Se están uniendo más personas, pero bueno, ya verán toda esta plática después. Venla, por favor, porque se dieron muchos consejos y se comentaron muchas cosas interesantes que podemos empezar a hacer desde ya. O sea, no necesitamos ningún curso, nadie que nos diga qué hacer, porque ya podemos empezar. Y bueno, muchas gracias de nuevo, Susi. Yo espero con ansia tus talleres. Estoy muy emocionada. Gracias, Emma, de verdad. Muchas gracias por la oportunidad. Todo esto suma y es un colectivo y se siente muy bonito ver cómo cada vez la red se hace más grande y que uno puede participar de cierta manera poniendo su granito. Entonces, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos vieron por aquí y comentaron. Y eso, cualquier duda, de verdad, yo estoy siempre abierta.
no necesitas ir a mis talleres o pagar una asesoría para si tienes alguna duda. Si ya empezaste un huerto, una composta y tienes dudas, con muchísimo gusto escríbeme y de verdad en lo que yo pueda apoyarte, siempre está abierto ahí a la comunidad. Ay, muchas gracias. Esto es muy bonito, así que no les dé pena preguntar sus dudas y sus preguntas son legítimas, son al contrario, ¿no? Muy útiles para que Claro. se nos vayan aclarando muchas cosas que de repente no tenemos ni idea, ¿verdad? Entonces, Sí, bueno, sí, muchas gracias de nuevo a todos y espero verte gracias. pronto, Susi. Hay que organizar otra Sí, nos plática vemos muy pronto. y por aquí nos veremos de nuevo. Sí, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Bye. Besos, Gracias a bye. todos.